Hola, un nuevo encuentro en el ciclo Confianza y Decisiones que hacemos en Usina de Conocimientos, en la idea de enfocarnos en reflexiones, herramientas, modos de llevar adelante la toma de decisiones y de construir confianza. Hoy vamos a estar con Gastón Mazalay, que es intendente de Malvinas Argentinas, localidad de la provincia de Córdoba, muy cercana a la ciudad de Córdoba, emblemática ciudad en varios aspectos, que seguro vamos a conversar con Gastón, y también emblemático Gastón en varios aspectos que los vamos a estar conversando. Así que realmente es una alegría poder conversar. Ahí te saludo, Gastón, y ya te estoy invitando a compartir. Vamos a hablar con Gastón Mazalay, que está en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba. Hola, Gastón. Hola Miguel, buen día ¿Cómo para andás? todos los participantes. Muy bien ¿Cómo Miguel, estás? muy ¿Todo en bien, orden? con un lindo Sí, día por suerte en Malvinas. hermoso día, Sí, mejoró después de días fríos, calor, una mezcla, ¿no? así es, así es Miguel. Y ¿Cómo bueno, andás ya vos? se vienen estas lluvias. Comentaba que, bueno, que vamos a conversar y te presentaba diciendo que sos intendente de una ciudad, una localidad emblemática de la provincia de Córdoba como Malvinas Argentinas, y vos también por la lucha que han desarrollado, ¿no? Desde aquel movimiento social hasta ser hoy intendente, un recorrido realmente impactante y muy interesante e importante a la vez. Sí, Miguel, completamente, desde la experiencia personal, la verdad que en este recorrido largo pero en corto tiempo, ¿verdad? Porque en el 2012 arrancamos ante una experiencia de la instalación de una planta de la multinacional Monsanto aquí en Malvinas Argentinas, y que bueno, con un grupo de vecinos empezamos a averiguar, a indagar de qué se trataba. Nos contactamos con diversos técnicos y especialistas aquí en Córdoba, con Raúl Montenegro de FUNAM, para que nos asesoraran sobre la cuestión técnica. Eh, y bueno, investigamos mucho de la cuestión técnica de lo que hacía la planta. Iba a ser una planta de tratamiento de maíz transgénico, la más grande del país, la más grande del país en ese momento. Bueno, empezamos con una especie de asambleas con los vecinos a donde debatíamos. Al principio éramos asambleas de 200, 300 personas, con lo cual imagínense lo que era llegar a un consenso sobre las medidas, el hecho ya de decidir con qué abogado íbamos a iniciar las acciones legales, ponerse de acuerdo a 200 personas no era nada fácil, ¿no? Claro. Y, y bueno, desde esa experiencia es que comenzamos una lucha para evitar la erradicación de esta firma por las consecuencias que trae en el ambiente y en la salud particularmente también, y por las experiencias que esta empresa había tenido en otras partes del mundo. Eh, Recordemos lo que fue eh, el tema no solamente de que Monsanto se dedicaba a estas cuestiones agroindustriales, de modificación genética de semillas, sino de lo que fue también como industria química eh, y las cosas que fue dejando en distintos sectores del mundo donde se radicó. Eh, Uh-huh. y no solamente con lo ambiental y con el tema de salud, sino también que hablaba con otras localidades, tanto de aquí de Argentina como de otros países, que me contaban de la correlación de fuerzas que tenía esta empresa con respecto a los representantes del Estado. Me Uh-huh. decían, un abogado
un amigo que es abogado, que vivía en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires, me decían, se acaba la discusión política, se apropia del pueblo. Imagínense que el patrimonio de una multinacional esa es 10.000 veces el presupuesto de un municipio, como puede ser el de Malvinas Argentina, el de Rojas, localidad de Buenos Aires. Entonces, Claro. hay muchos factores, que estaba el tema del ambiente, el tema de la salud y el tema después de la identidad que le va dando los mismos habitantes al pueblo, a que esa identidad se le pasa a dar una sola empresa, ¿verdad? Claro. Bueno, mira, contaba, a raíz de eso que arrancamos en el 2012, primero con asambleas informativas, nos fuimos profundizando en el tema, un poco con también interiorizándonos sobre la cuestión legal. Bueno, muchas personas llegaron a creer que yo era abogado en algún momento de tanto que habíamos estudiado el tema. Pero iba a algunas reuniones al ministerio, a la Secretaría de Ambiente, y me presentaban como doctor. Decía, no soy doctor, y nada que ver, estudié ingeniería en ese momento, ni siquiera cerca. Y bueno, una lucha que se dio en distintos planos, como te decía, tanto en el plano de la calle, de la pelea que se dio en las calles, en el plano político y en el plano judicial. En el plano judicial, porque dimos distintas batallas de denuncias penales por rehabilitaciones que no eran del todo legales. De hecho, ganamos una acción de amparo, hubo imputados en la causa, y también desde lo político, porque estábamos convencidos de que la mejor herramienta para dirimir el conflicto en ese momento, de que hasta incluso había logrado enfrentar a sectores de la población entre sí, era los institutos de democracia semidirecta, de los cuales habla la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal que rige para nuestros municipios, de la provincia de Córdoba. Y la verdad que la resolución en el plano social la veíamos muy simple. El solo hecho de hacer una consulta popular, preguntarle a la población qué era lo que quería en ese momento, si estaban dispuestos a que se instale o no la erradicación de la firma, ya dirimía el conflicto social. Y uno Claro, dice, ya eso superaba todo. superaba todo tipo de discusión, independientemente de lo técnico y de lo jurídico. ¿Qué más importante para dirimir un conflicto de esto que la propia población decida el perfil de desarrollo, el perfil productivo que quiere para su comunidad? Y bueno, y eso también habla un poco del consenso social que está faltando el día de hoy, y termina en enfrentamientos políticos, en agresiones a periodistas por algún posicionamiento político o alguna opinión. Y bueno, un poco era lo que buscábamos en ese momento, era llegar a un consenso social. Si no podíamos llegar a un consenso, que se dirima con la opinión de cada uno de los vecinos. Pero Claro. iba a ser una decisión con legitimidad. Independientemente de cuál fuera el resultado, iba a tener la legitimidad del pueblo. Y eso realmente valora la democracia, bueno, que tan cuestionada y tan debilitada ha estado en estos últimos años por el ataque a las instituciones y demás. Pero la realidad es que la decisión más legítima era que los habitantes de Malvinas Argentinas pudieran votar y elegir el perfil productivo que querían darle a la zona. Digamos Bueno, que en fue ese marco, fue una sí, escuela, una escuela de participación y una escuela de dirigentes, ¿no? Lo que vivieron con el movimiento social, con el movimiento político, una verdadera escuela. así es, Miguel. Yo la verdad que me inicié en ese espacio asambleario, y, y realmente fue la escuela a donde aprendí todo lo necesario para hoy estar ocupando el cargo de intendente de Malvinas Argentinas, porque fundamentalmente en los espacios asamblearios se aprende a consensuar.
se aprende a Eso es muy consensuar. importante, ¿no? Y eso habría que remarcar, porque a veces parece que la idea del consenso es puramente teórica, ¿no? Entonces uno dice, bueno, consenso, parece teórico, parece aspiracional o una utopía, pero realmente se puede construir consenso, ¿no? Así es, Miguel. Es muy difícil. Uno no dice que sea fácil y que no lleve su tiempo. Las decisiones que son por consenso normalmente se trabajan en un periodo de tiempo mucho más amplio que una decisión unipersonal, obviamente. Claro. Pero es lo más sano. Es lo más sano para las instituciones. Y bueno, y creo que en esto no hay quien pueda posicionarse en contra más que por una cuestión que puedan decir, bueno, pero no podemos estar discutiendo todo porque la realidad es que en el día a día de la gestión eh, no hay el tiempo, pero las cuestiones de fondo y el perfil que se le quiere dar a una ciudad tienen que ser necesariamente por consenso, porque si no, todo lo que hace un gobierno, a los 4 años viene otro, a los 8 años otro, y se va destruyendo, y se va construyendo y destruyendo, o se van poniendo distintos granitos de arena, pero nunca con la energía sumada en poner la fuerza en un mismo vector, es decir, bueno, vamos para allá y vamos para allá. Y bueno, eso complica el desarrollo de cualquier ciudad, naturalmente. Pero bueno, contando un poco, Miguel, empecé a hablar de otras cosas y no terminé de contar la historia. Sí, Eh, dale. a partir de esta escuela que fueron los espacios asamblearios donde uno aprendió a llegar a los consensos y a donde veíamos las distintas herramientas, tanto lo jurídico como lo político en ese momento que hablábamos de la consulta popular, de la audiencia pública, fue que también nos dimos cuenta en ese espacio de asamblea donde se luchaba por una causa particular, que la realidad es que la política también era una herramienta, no era solamente la herramienta de ir a manifestarse en contra de algo, sino que teníamos que tener una alternativa y que esa alternativa, la herramienta más eficaz y más rápida para llegar a esos consensos y a esas decisiones de Estado, era la política. Desde cualquier lugar, Miguel, le hablo desde el legislativo, desde el ejecutivo, desde cualquier lugar de la política o desde un espacio político, pero donde uno tiene propuestas y por lo menos trata de llevar adelante propuestas superadoras. Después, Claro. obviamente, la definición es de un conjunto de gente, no de una sola persona. Y en ese marco fue que en el año 2015 nos presentamos a las elecciones como una alternativa que decimos, Monsanto no es la única forma de generar empleo en Malvinas, hay otras formas. En el 2015 fuimos a una elección muy dura, donde había ya 16 años que había gobernado el mismo partido, la misma persona de la ciudad de Malvinas Argentinas. Y bueno, en el 2015 fue una elección muy reñida, donde perdimos por muy poquito, y bueno, ya con una experiencia en el legislativo, porque logramos ingresar con tres concejales y un tribunal de cuentas eh, al Consejo Deliberante de Malvinas Argentina. Yo en esa elección decidí no ser candidato ni a concejal ni a tribunal de cuentas, decidí no participar de la lista. También en esto de los consensos requiere mucho de la humildad y la generosidad de poner por adelante un proyecto y no las ambiciones personales. Eso es muy importante y muchas veces no se ve en la política, no es habitual en la política. No es habitual, pero para nada, ¿no? Todo lo contrario. Sí, 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 completamente. Eh, yo en el 2015 tomé una decisión que creí que había una persona que podía llegar a encarnar el proyecto en ese momento, por mi edad sobre todo también, que podía llegar a tener un mejor resultado para este espacio político. Y yo en ese momento di un paso al costado en el sentido de ocupar algún cargo político, de conformar la lista. Sí, trabajé después como jefe de campaña, pero
Además, completamente. trabajaste a full. O sea, no Sí, solo que sí. trabajaste, sino que te comías la cancha laburando. Eso, por eso es totalmente real la importancia de la humildad, ¿no? De no ser, de quitar el egocentrismo, digamos, de una construcción colectiva, política. Así es, Miguel. Pero bueno, requiere también de la humildad de decir, bueno, hay una persona que tiene posibilidades más concretas, que puede llegar a acelerar el proceso de este proyecto que teníamos nosotros como organización social, que pasó a ser político, y realmente yo estaba convencido de eso, de que en ese momento lo mejor era que yo me corriera de un lugar de exposición pública y sí ocupar un lugar más de la estrategia, del día a día de la campaña. Y bueno, en ese momento, como decía, nos tocó perder por muy poquito. Y ya en el 2019, eh, yo ya bueno, tenía 4 años más, yo tenía en el momento de las elecciones, en el momento de asumir, 28 años. Estamos hablando de que en el 2015 yo tenía 24 años y por ahí es muy difícil llegar a ser intendente a los 4 años. Y bueno, en Digamos, ahí 2019, tengo una pregunta. En general, la gente no quiere gente tan joven. ¿Eso es una visión general? y hay una particularidad, porque todos hablan de la renovación de la política, digo en todos los ámbitos, tanto en el En todo, nacional como sí. en el social, en el local, pero le cuesta mucho a la gente joven y cuesta mucho en las personas, en los habitantes de las comunidades, confiar en la gente joven. Ujú. Sobre todo quizás ya con 28, 29, 30 años, ya sí se genera un poco más de confianza, ¿no? Ujú. Por parte de la comunidad. Yo Claro. particularmente eh, me tocó un escenario donde con 28 años fui candidato y bueno, y gran parte de la población de manera argentina depositó la confianza. Y digo gran parte porque fue una elección muy polarizada, Ujú. eh, y no fue una elección de 10 listas a donde el intendente ganaba con el 29-30% de los votos. Fue una elección polarizada donde nosotros sacamos 47%, digamos. Es decir, hubo una predisposición de parte de los vecinos a depositar la confianza en una persona joven. Claro. Y la verdad es que todo un logro. Por lo menos en ese momento, la elección de los que renovamos ese día, que fuimos muchos municipios, fui el intendente más joven de la provincia. Y estimo que lo sigo siendo, ¿no? No sé si habrá cambiado algo, pero Claro. creería que no. Seguí siendo el intendente más joven. Qué dato, ¿no? Porque a veces queda como una nota simplemente de color, esta idea de ser más joven o, por ejemplo, lo que has hecho, porque decías tenía 24 en el 2015, quiere decir que tenías 21 cuando te enfocaste en investigar, estudiar, explorar, junto con un grupo de gente tan grande, sobre esto de Monsanto, sobre una multinacional. Tampoco es algo tan común. Me parece que a veces puede ser común el interés, ¿sí?, de los más jóvenes, pero no siempre llevar a la acción, ya sea la protesta, la construcción, la alternativa. Así es, Miguel, completamente. Por ahí uno ve en las encuestas, en términos cuantitativos, uno ve, sí, quizás al 70% de la población le interesan los temas de ambiente. Ahora, cuando lo estudias de manera cualitativa, ¿qué tanto profundiza ese 70%? Y son menos los que están dispuestos a tomar acciones concretas. Es tal cual lo decís vos, Miguel, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, en ese momento está bien, hay una realidad que nos tocó muy de cerca a nosotros porque tenía una de las plantas más grandes del país, de América Latina, a nuestra localidad. Entonces, también el que te toque de cerca te lleva a tener acciones más dinámicas.
Pero la verdad que fue una escuela muy, muy linda aprender de esa forma. Eh, Porque hay dos formas de ver la política, ¿no? De arriba para abajo y de abajo para arriba. Ujú. Y la verdad que estas particularidades de arrancar en esos espacios de discusión, donde se discute hasta los tiempos, los momentos, las acciones, vamos a hacer una marcha, vamos a hacer un acampe, porque también hicimos un acampe, a donde bloqueamos los accesos a la planta. No sé si recordás, Miguel, allá por el año Sí, 2013, 2014. eh, y son discusiones que, en el fondo, son discusiones políticas y de estrategia. Además recibieron estigmatizaciones muy duras, ¿no? Incluso de comunicadores. Digamos, vieron lo que es cuando el poder decide hacer algo y lo que cuesta plantarse contra el poder, ¿no? Completamente, Miguel. Era una discusión diaria, eh, y sobre todo con muchos, no voy a hablar de los medios de comunicación, porque dentro de los medios hay periodistas que entienden y comprenden las cosas de diferentes maneras, pero muchos personajes de Córdoba que tienen la posibilidad de estar en una pantalla, eh, nos estigmatizaban de manera hasta muy cruel, porque se hacían cosas que no eran reales. Pero también destaco, Miguel, que hay muchos periodistas que se encargan de mostrar la realidad. Claro. Y creo que eso también nos llevó a nosotros, en el armado diario de una estrategia para dar esa batalla, a llevar este conflicto a un posicionamiento internacional. Ujú. Nosotros, más allá de las idas y vueltas, con medios de Córdoba, con posicionamientos de distintos periodistas de Córdoba, donde algunos estaban a favor, otros estaban en contra, otros tenían una mirada objetiva y ponían en la pantalla las dos partes. Eh, de hecho, en un momento cuento esto que es un caso concreto, programa que se emitía en Canal 10, Zona Política se llamaba. En ese momento me invitan a mí y invitan al gerente de Monsanto a un debate mano a mano, dos personas en un canal de televisión que se transmitía en vivo, sin posibilidades de edición. ¿Sí? ¿Qué más transparente que eso podía Ujú. ser? Y bueno, el gerente de la firma no aceptó ir en ese momento. Eh, es fácil con el poder manipular la información. Ahora, cuando con el poder y con los recursos económicos, básicamente. Principalmente, ¿no? Principalmente eso. Sí, sí, eso, más nada. Eh, Ahora, cuando estaba la posibilidad de que tuviéramos en el mismo espacio de tiempo, en el mismo espacio físico, transmitiéndolo en vivo, no quisieron ir. Y bueno, son cuestiones con las que había que lidiar. Pero hay una correlación de fuerza en términos económicos. Ahora imagínense que por una asamblea era imposible sacar una solicitada en un diario. Y bueno, esta firma pagaba 800.000 pesos de ese momento, hablando de varios años, una Sí, hoy, solicitada hoy mucho, en imagínate un en ese diario. momento. Sí, y era todos los fines de semana, era terrible. La verdad que era terrible lidiar con eso. Pero bueno, yo la verdad que creo que lo terrible que fue lidiar con eso fue lo que me fue a mí dando también la experiencia personal, eh, para poder ir construyendo un espacio y consolidándose uno como dirigente también. Y tener la sabiduría de saber escuchar a todos en un momento y saber que escuche el otro también. Qué importante, ¿no? Y además te dio visión, saber qué querés y hacia dónde debe rumbear Malvinas Argentinas, porque es evidente que eso te obliga a tener una perspectiva. No es solamente no vengan, sino no vengan que hay un plan alternativo que no pasa por ahí. Sí, sí, sí.
Es así, Miguel. Y yo creo que eso se construye, tú recién hablabas de la sabiduría. Y la sabiduría naturalmente no la tiene una sola persona. Eso es algo que se genera cuando se ponen múltiples actores que cada uno expone una situación y muchas visiones. Pero la sabiduría no puede ser sesgada. Y siempre uno tiene una mirada sesgada. Ujú. Porque siempre uno tiene más interés en un área que en otra. Entonces, lo mejor de esto es poder sentar a múltiples actores, sumar las distintas visiones y bueno, y de eso sacar una conclusión y decir, bueno, este es el rumbo, este es el rumbo. En ese momento nosotros, Miguel, dijimos, no queremos que este sea el rumbo, bueno, ahora decimos, queremos que el rumbo sea este. Además, también fue escuela para distintas personas, ¿no? Cuando hacíamos la diplomatura de políticas públicas, hemos ido más de una vez a Malvina y vos has ido también a dar incluso la Facu de Derecho. Digo, ahí hay un espíritu que tampoco es tan común, ¿no? Ir a exponer lo que está pasando, explicar una situación, abrirse a preguntas, que a veces las preguntas suelen ser difíciles porque no en todos los ámbitos se puede preparar uno para responder todo, ¿no? Y tiene que estar muy firme. Así que creo que ha servido también como escuela para mucha dirigencia de distintos partidos, de distintos perfiles. Fue realmente impresionante, digo, el impacto. Y tal es así, Miguel, que fue una experiencia que sirvió en distintos ámbitos, que Monsanto también quería instalar una planta en Río Cuarto, y en ese momento eh, Me hablábamos acuerdo. con el presidente de Río Cuarto, eh, y la definición de él fue en base a la experiencia que había habido en Malvinas Argentinas. Es más, por ahí, eh, medio eh, con Juan hablábamos y él me decía, bueno, la verdad que menos mal que no me pasó esto acá, por lo menos yo puedo ver lo que pasó allá para que no pase acá. Decía el entonces intendente de Río Cuarto sobre el Sí, conflicto que se le pidieron no instalar ni conversar del tema prácticamente, ¿no? Y en esto, Miguel, aclaro que no, obviamente no es una cuestión partidaria, Ujú. eh, sino que eran posicionamientos más personales, porque la decisión del intendente de Río Cuarto en ese momento, eh, gobernaba la Unión Cívica Radical, y aquí en Malvinas Argentina también, y no había una cuestión partidaria, porque la decisión de Río Cuarto fue no, y en ese momento del municipio de Malvinas Argentina fue que sí. Sí creo que son discusiones que escapan a lo partidario. Digo porque por ahí se generan muchas peleas entre dirigentes de distintos partidos, y la verdad que esto escapaba ya a lo partidario. Era más en el plano social ¿No, y político. no te parece que por ahí los grandes temas, y gran tema sería justamente tener una perspectiva de desarrollo, una visión, un horizonte, le están escapando a los partidos políticos? Como que los partidos no se ponen a la altura de los grandes temas, o no están en el mismo carril, ¿no? Para no ser tan duro. ¿Te parece que es así? Sí, yo, ¿sabes qué veo, Miguel, por ahí? Yo que por ahí se priorizan los intereses políticos personales eh, o partidarios, si se quiere decir, si son decisiones que están en bloque de un partido, se priorizan las decisiones esas eh, ante, ante el bienestar de la población. Ujú. Yo la verdad que me puse muy contento cuando vi allá por marzo que la decisión de la cuarentena en ese momento fue acompañada por todos los partidos. Ujú. Y la verdad que creo que
en ese momento sí estuvieron todos los partidos a la altura de las circunstancias, pero creo que son contadas las veces, con los dedos de la mano las veces que se dan circunstancias así. Me puse muy contento en ese momento cuando vi que había sido una decisión consensuada y veía dirigentes de distintos espacios políticos anunciando la medida junto con el presidente. Y bueno, obviamente en ese momento todos estamos convencidos de que era mejor porque no sabíamos qué era lo que venía. Bueno, ahora con el diario del lunes uno puede decir, che, hubiera sido mejor hacerlo después, no antes. Pero bueno, siempre con el diario del lunes es fácil, ¿no? Es mucho más fácil, pero claro. sí falta un poco Y hablando que se dejen los intereses. De cosas fáciles o difíciles, llegaste a la intendencia y uno diría, a ver, también en la teoría a veces está esto de que uno llega, hay una expresión que se usa mucho, o se usaba antes, que era las mieles del poder, ¿no? Uno llega y esto representa un poco la metáfora de qué bueno, llegas al poder, cierto bienestar, tranquilidad. Lejos de eso te toca la pandemia. Así es, Tremendo. así es. ¿Me escuchas bien, Miguel? Porque estoy con algunos problemas de conexión, escuché entrecortado. ¿Vos me escuchás por ahí bien? se va como cortando. A ver ahí. Te escucho A ver, entrecortado, habla ahí. Miguel. Pero... Ah, sí, yo también te escucho entrecortado. Sí, pero ahora creo que mejora un poco. Por A ahí ver, es. déjame ver si puedo cambiar la conexión, Miguel. Ahí está. ¿Mejoró ahí? Ahí parece que está mejor. A ver ahí. A ver, me voy a conectar ¿Ahí con me los escuchás datos. vos? Cortado. Ah, mira, yo te escucho bien, ¿eh? Ah, no, ahí está, ahí se está acomodando. Si querés podés Bien. salir y volver a entrar. Miguel, ahí cambié la conexión. Ah, bueno. Creo que puedo mejorar. Ahí está, ahí mejoró. Bárbaro. Sí. De hecho, lo Bueno, iba a hacer en el oficio, ¿no? De la tecnología, de la conectividad. No, te cuento, Miguel, lo iba a hacer en el patio de mi casa el Zoom, pero se me cortó el internet, así que me vine a la municipalidad de último momento y veo que empezó a cambiar la casa. Bueno, Claro. se ve que esto sí me genera el problema de conexión. Sí, es general, es general. Sí, y te decía, Miguel, de que, bueno, un poco falta eso de dejar los intereses personales o partidarios del lado. Vi en ese momento, me alegró mucho que vi que ocurrió, y bueno, y después, no tanto, después ya dirigentes de distintos partidos salieron con otros posicionamientos. Y en un contexto muy difícil. Me decía eso de que realmente uno hoy asume y yo a la municipalidad vengo a las 8 de la mañana, y 8:30 más tardar, y nunca me termino yendo antes de las 10 de la noche. Claro. Siempre por una cosa u otra y las cuestiones diarias, hay días que me digo 1:30, 2 de la mañana de reuniones. Y bueno, Claro, vivís también ahí prácticamente. Sí, es así, pero bueno, también estamos en un contexto complicado. Y bueno, la realidad es que también este contexto generó muchas decisiones que uno ni siquiera pensaba que iba a tomar hace un año. Era impensado para cualquier dirigente político pensar que este año podía ser así, tener que postergar cosas, Miguel, y uno decía, che, bueno, este año vamos a hacer esta escuadra de cordón cuneta. Y ahora sí, che, bueno, la verdad que el presupuesto ahora lo reasignamos a salud y a desarrollo social, porque bueno, hay gente que realmente está pasando mal, que está en aislamiento. Nosotros en Malvinas tenemos acumulados 351 casos, activos 140, recuperados 211. Y de los casos activos,
hay gente que no tiene un empleo formal, que no tiene un empleo blanco y que no puede salir a trabajar en lo diario porque tiene que estar en aislamiento y uno tiene que pensar en eso y darle asistencia. Muchas de las partidas que nosotros teníamos pensadas para una obra o para algo que la comunidad estuviera esperando, se tuvo que reasignar al sistema de salud. Nosotros ahora compramos otra ambulancia, que bueno, antes era suficiente, ahora nos está haciendo falta otra. ¿No? Tenemos que contratar más personal. Y bueno, y después también los vecinos te preguntan, uno sale a la calle, va a hacer la copia, preguntan, che, ¿sí va a hacer? Y bueno, y tener que dar explicaciones de cosas que tuvimos que demorar porque tuvimos que asignar esos recursos a esto. Y bueno, eso un poco hablando también de la confianza, Miguel, ¿no? Bueno, que era uno de los temas también críticos. Y uno puede hablar de la confianza en uno mismo, de la confianza que generan los distintos actores y de la confianza en que tienen los miembros de la comunidad y en las instituciones también. Que este último tiempo, y ya desde hace varios años, se ha bastardeado completamente a las instituciones y se ha generado una pérdida, que la comunidad pierda la confianza en las instituciones, y mucho ha sido por intereses personales y políticos mezquinos de muchos dirigentes. Uno ve por ahí que gente que tiene un peso en los medios de comunicación hablan tan livianamente de distintas instituciones, sin datos, sin fundamentos, pero se generan mensajes que van creando en la comunidad. Si yo te digo todos los días, che, no, porque este ente de control no funciona, controla mal, este organismo no funciona, controla mal, yo no estoy dando ningún dato ni ningún fundamento de por qué. Pero si lo digo todos los días, quizás ya en la comunidad un gran porcentaje le va a quedar de que ese ente funciona mal. Sin datos, sin fundamentos, pero bueno, está también ese interés de un dirigente de ir a atacar a esa institución, quizás para que un amigo ocupe el cargo de jerarquía de esa institución, no porque realmente funcione mal. Eso se nota mucho, ¿no? Eso se nota mucho cuando el ataque hacia algo que no funciona o algo. Ahora han salido los discursos, un par de discursos de tipo reivindicativo del golpe de Estado, de la represión, y uno observa que hay dirigentes importantes que, por ejemplo, repudian lo que dijo alguien que no forma parte de su partido, de su entorno. Ahora, cuando lo dice alguien de su entorno o de su partido, no dicen ni A. Entonces la pregunta que queda es si repudian ese accionar o solo repudian el accionar de los demás, sea lo que fuere, porque si es así, se hace muy, muy banal todo, ¿no? Muy superficial. Y la esencia en ese caso no se repudia, que es lo esencial lo que hay que repudiar en ese tipo de discurso, ¿no? Y bueno, y eso también genera pérdida de confianza, Miguel, porque ¿cómo puede uno confiar en un dirigente que repudie esto si lo dice alguien y si lo dice otra persona no lo repudia? Es parte de esto y es parte también de lo que se va generando que, a ver, pone de cierta manera, yo soy muy cuidadoso con las palabras, que uso, pero realmente este ataque permanente a las instituciones por una cuestión mezquina de un cargo o algo así, realmente a quien termina perjudicando y debilitando y demás es a la democracia, a las instituciones democráticas.
porque puede pasar una vez. Ahora, si se hace permanente el ataque, termina ya la gente no confiando en las instituciones democráticas y ahí terminan saliendo estos discursos que de los cuales hablaba vos, Miguel. Claro, totalmente. Y que es muy triste que pase tantos años después y habiendo visto las consecuencias, que no se puede permitir realmente en representantes públicos, ¿sí? Metáforas que son tan caras, ¿sí? A la sociedad argentina, al pueblo. Sí, completamente, completamente, Miguel. Pero lo más lamentable de eso, Miguel, es cuando surge por intereses personales. Eso es Claro. más lamentable, porque yo comprendo que, que haya gente, quizás un sector muy chico de la sociedad, eh, ideológicamente esté convencido de eso. Ujú. Eh, pero realmente es lastimoso ver cuando se apela a estos discursos que dañan a la democracia por el simple hecho de posicionarse mejor políticamente o tener, eh, tener un segundo más en una pantalla. O a veces por tan simple como por no cuidar, ¿no? Por no cuidar las palabras, no comprender que los roles públicos hacen que la opinión, incluso personal, a veces tenga que ser dejada de lado, en función del rol público, de la representación. Sí, 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 completamente, Miguel. Y el tema es que también, bueno, si se dicen esas cosas, si uno realmente piensa así, a mí no tiene que decir en campaña. Ese es el Evidente. tema. Se Sí. supone que eh, hay representación parlamentaria para los espacios más pequeños, bueno, si lo logran o no, y si alguien piensa algo, y por más chico que sea ese sector, eh, uno tiene que decir lo que piensa antes de las elecciones, no después de ganar y ocupar el cargo. Sí, Es el cosa tema. que también sirva, ¿no? Para abrir el abanico de posibilidades de representación. Para todo aquel que esté de acuerdo con eso, diga voto por esa opinión. Son Que se ve visiones. que hay dirigentes que son muy interesantes de ese punto de vista, que por ahí uno dice, no, no lo votaría, no lo acompañaría, pero qué bueno que estén participando Hay seriamente. visiones, hay visiones que para mí son repudiables, pero también creo que hay un sector que piensa de una manera determinada y bueno, hay que convivir con eso porque no podemos salir eh, a matarnos entre nosotros. Hay que Claro, convivir con el sector que piensa así. Pero ese sector que piensa de una determinada manera no lo puede decir después de ocupar un cargo, que lo diga antes de las elecciones. Porque si no, básicamente es engañar a los votantes, digamos. ¿Cuánto dicen? totalmente. Si yo hubiera sabido que iba a decir eso, iba a hacer eso, no lo votaba. Sí, y eso ha pasado Eh, mucho. Gastón, en lecturas, ¿cómo andás en lecturas? ¿Con tiempo, con poco tiempo? Me imagino que vivís ahora un tiempo de acción así pura, ¿no? Plena. la realidad es que en la gestión pública el tiempo nunca es suficiente. Nunca es suficiente el tiempo. Eh, Antes leía más, Ujú. reconozco que antes leía más todo, desde hasta el diario leía más antes. Antes tenía más tiempo. Eh, Hoy me entero de las cosas porque me llama alguien y me avisa, quizás no lo alcance, uno no puede estar atento minuto a minuto. Pero yo particularmente un libro que me gustó mucho fue Las venas abiertas de América Latina. Un Eh, librazo. Fue un libro que, más allá de esta escuela política que tuvo que fue la Asamblea, eh, fue un libro que a ver, marcó una tendencia política, Ujú. una ideología, una tendencia, una ideología
me dejó muy marcada. Me Ujú. dejó muy marcada. Realmente me impactó mucho en el momento donde yo lo leí al libro. No tenía mucho conocimiento de la política en sí, era cuando recién estábamos empezando, así que me asombró, me dejó asombrado. Eh, y bueno, y supongo también, Miguel, el tema eh, formato películas por ahí más amigable. Ajá. eh, Todas las películas de Pino Solanas, Fernando Pino Solanas, Ah, eh, espectacular. tuvieron mucha trascendencia en la formación mía. Yo tomo Ujú. mucho, empiezo por el ambiente, pero después empiezo también a ver otras películas de Pino que no estaban vinculadas al ambiente, pero sí al modelo productivo del país, Ujú. eh, sobre todo lo que pasó en los 90 en Argentina, y fueron películas que uno las ve y no se olvida. No se Y olvida, no te sobre todo olvidas. Ujú. a los que somos actores políticos nos queda muy marcado. Ujú. Eh, ¿Tuviste contacto con Pino en algún momento? sí, 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 tenemos una relación con Pino. Bueno, ahora está lejos, él está con COVID. Sí. Eh, yo la verdad que hace algunos meses que no hablo con él. La última vez que fui a Buenos Aires lo visité a Pino, he estado en su casa, ha venido él a mi casa. Ujú. Es una persona magnífica, eh, la, la inteligencia y la verdad que las ganas también, ¿eh? Porque Sí, también tuvo que pelear en un momento muy difícil de Argentina contra el poder, y la verdad que las ganas que todavía tiene Pino es impresionante. Yo he compartido días con él. Dice, Pino, yo con la edad que tengo, no tengo la energía que tenía, que que tenía, tenía Pino. claro. Es Que tiene impresionante. 70 y largo, ¿no? 70 y largo, 80 más o menos. Sí, 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 sí. Más cerca del 8 que del 7. cerca del 7, sí, sí, sí. Bueno, y has tenido otras posibilidades de conectarte también con gente de la música, ¿no? Sí, han participado muchos Ahí se ve en YouTube, incluso en actores, algunos ¿no? lugares que has subido a hablar, ¿sí? Con las pastillas del abuelo nos ha hecho subir al escenario en la vieja usina. Manu Chao ha venido aquí a Malvinas. Claro. Y no quiero nombrar más porque seguro que de alguno me olvide, no quiero dejar sin nombrar a nadie. Eh, Pero bueno, esas son cuestiones que ayudan a empatizar en la Sí. política, que de cierta manera, no sé si está bien o mal, pero mucha gente, uy, si este músico está al lado de él, confío en él. Eh, Claro, eso pasa también, no, ¿no? no sé si está bien o mal, no me parece quizás por ahí, porque eh, creo que los liderazgos políticos deben ser por lo que uno piensa y uno dice, Claro. no piense para el lado. Entonces, por ahí creo que eso también no es muy bueno para la política, que a una persona le guste determinado cómo canta una persona, y que porque es amigo de él termina votando a un presidente por la voz de otra persona, digamos, por cómo canta otra Sí. persona. A Eh, veces también tiene, me parece a mí que fueron más situaciones y actores vinculados a una gran causa, ¿no? Que trasciende, digamos, porque lo que por ahí afecta es la farandulización de la política, ¿no? Claro, en este contexto de lo que fue el caso de Monsanto Med, fue una cuestión ideológica de los actores. Ujú. En un nivel distinto, pero sí, en otros casos había una farandolización de la política, como decís. Pero en este caso era por una cuestión ideológica, donde los actores contaban por qué, tenían fundamento, los músicos, y tenían un posicionamiento ideológico con respecto al tema. De hecho, nosotros no tenemos
mucho para ofrecerle más que la hospitalidad aquí de Claro. venir. Pero bueno, hay casos que no es así. Eh, Y bueno, incluso el Papa también se ha carteado, ¿no? sí, sí, nos envió una carta el Papa eh, ¿sí? apoyando la lucha, pero también con un fundamento técnico sobre el cuidado del ambiente que sabemos que Francisco tiene muy en cuenta. A ver, Francisco ha tenido en cuenta y ha puesto en agenda temas que no eran habituales de la política. Y en Ujú, eso creo que hay que ser agradecidos. Hay que ser ujú. agradecidos porque puso en agenda los temas que nos pueden condenar a futuro si no lo tenemos en cuenta hoy. Incluso su encíclica, ¿no? Dirigida La encíclica especialmente al medio. habla específicamente del cuidado de la casa común y de las formas de producción. Y que ustedes también se han hecho eco de eso, ¿no? Así como reciben, digamos, el apoyo del Papa con un gesto que realmente es importante, también lo tomaron como una especie de ABC de esa lucha, ¿no? Sí, sí, Miguel. De hecho, a nosotros nos enviaron muchas copias de la encíclica Laudato Si. Hicimos la presentación aquí en Malvinas Argentinas. Vino Gustavo Vera, en ese momento Ujú. era legislador de la ciudad de Buenos Aires, bien amigo de Francisco. Hicimos la presentación. No es solamente que lo tomamos nosotros a la encíclica Laudato Si, sino que también tratamos de difundirla. Porque Claro. ese es el mecanismo, la realidad de uno trata de que el pueblo vea cosas que no están en el día a día. Ujú. Qué Y importante, realmente la tarea. Digamos que no me equivocaba cuando al principio decía que Malvinas Argentinas es una localidad emblemática, ¿no? De la provincia de Córdoba, de la República Argentina. así es, así es. Y no quería dejar de mencionar, Miguel, una cosa que creo Sí, que, que me parece fundamental en este contexto de pandemia sobre el tema de la confianza. Se me sí. pasó, ahora me acordé, eh, de que lo que ha generado esto de no poder hacer reuniones ha sido terrible. Ha sido Ujú. terrible eh, porque uno obviamente, la confianza también se basa en la información, ¿no? Sí. Yo, para que confíen en uno, necesita dar información verídica que después pueda ser corroborada. Eh, y si es cara a cara, mejor. Sí. Eh, y la realidad es que el no poder tener, hacer reuniones y poder hablar, discutir, ha generado por ahí un ambiente de, che, ¿en qué andará fulano de tal? ¿En qué andará Ujú. esto? De no poder verse todas las semanas. Es un tema que me pareció importante porque pasa, nos ha pasado acá. Fue Sin empezar duda. un poco con los mecanismos de Zoom, pero también a la hora de tomar una definición que uno dice, la municipalidad va a hacer una inversión, va a comprar una máquina, y no es lo mismo la confianza de sentarte con el vendedor a hacer una reunión por Zoom, ¿no? Eh, Sí, Creo que evidentemente. el tema de la pandemia creo que ha impactado muchísimo en la confianza en todos los ámbitos, no solamente en el político, sino en el Sí. comercial, eh, de que uno no puede hablar cara a cara eh, con un En el vendedor. universitario, en Sí, en la vida académica también se generan situaciones de tensión, ¿sí? Porque decimos ahora, listo, quedamos así, así van a ser las cosas. Y cuando nos volvemos a ver, entonces uno no sabe si es mañana, pasado, se habrán hecho los procedimientos, no se habrán hecho. Hay una tensión especial. Y es producto de ese cambio de vida, ¿no? Un cambio de vida
Además, totalmente inesperado, totalmente sorpresivo y muy Sí, crítico. pero imagínense que, a ver, de uno acostumbrado a hacer reuniones todos los meses, todas las semanas, a no poder hacer más, a todo el mundo empieza a imaginar, che, ¿a dónde está? ¿En qué andará? Claro, La a misma mí no me población, llaman. Más de uno debe decir, a mí no me llaman, estarán todos reunidos. claro, eh, es terrible. Después empezamos a implementar las reuniones por Zoom, pero bueno, no es lo mismo lo que se comparte. Un poco el tema de la confianza tiene mucho que ver eh, con los afectos que no se pueden compartir a través de una cámara y de un micrófono, sino que las relaciones interpersonales se construyen yendo a la casa, compartiendo con las familias. eh, y bueno, es difícil en este contexto. Es difícil. Uno tiene un poco Para ir por los minutitos que nos quedan, ¿qué te gustaría decir que no has dicho? Nos deben quedar 2 minutos. Eh, creo que dije todo, Miguel. La verdad que sí me parece importante esto que venía diciendo de que la generación de la confianza se da a través de la información que uno brinda, que siempre y cuando uno tenga datos concretos y reales para mostrar, va a haber confianza porque si yo voy con la ejecución presupuestaria y le digo al vecino, mira, no podemos hacer el cordón cuneta porque acá compramos una ambulancia, eh, bueno, no se pierde la confianza. Claro. Entonces me parece fundamental, porque está la información, está el acceso y está la vista. Bueno, y después se va a ver ambulancia. Pero sí me parece importantísimo el tema concreto de la confianza, la transparencia y la información. Me parece fundamental eso. Buenísimo. Muchas gracias, Gastón, por este live. Ha sido bárbaro. ¿Te pareció interesante? ¿Habías hecho otros live? No habías hecho Me todavía. No, por Instagram no, pero me pareció sumamente interesante, Miguel, la dinámica de que sea una conversación y no una exposición. La Claro. verdad que por eso yo me aburro cuando tengo que exponer solo, una realidad. Pues vos digo lo que tengo que decir, pero me parece mucho más bueno esto de retroalimentarnos y poder ir Claro. preguntando, conversando. Me parece muy Saltar, bueno. volver. Claro, bueno, me pareció muy buena la dinámica esta, la verdad que excelente la dinámica. Buenísimo. Te mando un Bueno, abrazo. muchas Estamos en comunicación permanente. gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos los participantes. Un Dale, abrazo. abrazo. Que andes bien, Gastón.